Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, público que nos acompaña el día de hoy, así como todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales y compañeros de los medios de comunicación. Siendo las 13 horas del 8 de junio de 2017, da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, le pido que por favor verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, están presentes además de ustedes los magistrados Javier Hernández y José Oliveros Ruiz, integrantes del pleno de este organismo jurisdiccional, por tanto existe quórum para sesionar. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son: un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 2 recursos de apelación y 2 procedimientos especiales sancionadores con las claves de identificación, nombre del actor y responsable, así como de los denunciantes y denunciados precisados en el aviso fijado en los estrados y en la página electrónica de este tribunal, con la presión de que el procedimiento especial sancionador número 26 de este año ha sido retirado de la lista de asuntos a analizar en la presente sesión pública. Asimismo serán objeto de cuenta y análisis 10 criterios obligatorios cuyo rubro y texto se precisarán más adelante. En la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Compañeros magistrados, ya se encuentran a su consideración los asuntos que previamente se circularon, por lo que cedo el uso de la voz en este momento al señor magistrado maestro Javier Hernández para que dé cuenta conjunta con el recurso de apelación número 81, así como con el procedimiento especial sancionador número 49, ambos de este año turnados a la ponencia a su digno cargo. Gracias, señor presidente. Señores magistrados, pongo a su consideración el proyecto del recurso de apelación 81-2017, a través del cual se viene combatiendo por parte del representante del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo Municipal del órgano público local de San Andrés Tuxtla, Veracruz, un acuerdo que emitió el secretario ejecutivo del Consejo General. En el presente caso, este representante de manera oportuna presentó una queja pidiendo la remoción de algunos consejeros de este organismo público local municipal. Sin embargo, a criterio del secretario ejecutivo, consideró que por la falta de pruebas el recurso o la queja debía desecharse. Es precisamente este desechamiento que viene impugnando el representante del partido político en tiempo y forma, y al analizar el expediente advertimos que, a diferencia de lo que sostiene el secretario ejecutivo, el representante del partido político ya mencionado sí cumplió con los requisitos de forma que debe contener toda queja. Tan es así que, contrario a lo que sostiene el secretario ejecutivo, sí se aportaron las pruebas. Tan las aportaron que en el acuerdo de desechamiento el secretario ejecutivo las valoró. Entonces, no es competencia del secretario ejecutivo valorar estos medios de convicción. En última instancia, quien tiene que darle el alcance probatorio de acuerdo al reglamento respectivo será el Consejo General del organismo público local electoral. Entonces, desde nuestro punto de vista, el secretario ejecutivo de manera indebida desechó la queja, por lo que estamos proponiendo a este pleno se revoque el acuerdo impugnado y se ordene el trámite de la misma, se ordene el continuar con el procedimiento hasta ponerlo en estado de resolución, y así el Consejo General, como órgano resolutor, decida lo que en derecho proceda, más no que el secretario ejecutivo asuma una función o atribución que no le corresponde. Eso sería por cuanto hace al RAP 81, donde estamos proponiendo revocar el acuerdo impugnado. En otro orden de ideas, en el procedimiento especial sancionador 49/2017, integrado con la denuncia presentada por Sandra Guadalupe Altamirano García en contra de Morena y su entonces candidata Magali Armenta Oliveros, quien fue registrada para el cargo de presidenta municipal del municipio de Chinameca, Veracruz, pongo a su consideración el proyecto donde, en similares términos a lo que hemos resuelto en anteriores asuntos, estamos proponiendo declarar la inexistencia de los hechos denunciados precisamente por falta de pruebas. En el presente caso se pretende que este tribunal valore
algunas placas fotográficas, algunas imágenes que aparecen tanto en la demanda, adjuntas a la demanda, como en un CD que se acompañó a la misma y que desde su punto de vista se encuentran alojadas en la red social Facebook. En estos 3 medios de convicción aparecen las mismas fotografías. Entonces, no porque aparezcan en 3 medios de convicción, como son el documento, el CD y en su caso Facebook, alcanzan la eficacia probatoria plena. Siguen con la misma naturaleza, son pruebas técnicas. Se requería de otros medios de convicción para corroborar las circunstancias de modo, lugar y tiempo. Sobre todo porque se viene argumentando que en estas fotografías lo que se ve reflejado son actos anticipados de campaña por diversas reuniones que al parecer se llevaron a cabo en este municipio con la finalidad de posicionarse de manera anticipada ante la ciudadanía. Entonces, señores magistrados, como no contamos con los medios de convicción suficientes para conocer las circunstancias de modo, lugar y tiempo, las placas fotográficas, las imágenes que son puestas a consideración de este tribunal resultan insuficientes como para sancionar a la hoy candidata del municipio de Chinameca, Veracruz. Entonces, insisto en poner a su consideración declarar la inexistencia. De igual forma, sostener la inexistencia de distribución de propaganda electoral porque solamente se acompañó lo que se dice ser un ejemplar de un periódico que desde el punto de vista del denunciante fue distribuido por la hoy denunciada, pero no tenemos elementos que nos haga suponer que haya existido esta conducta. Corre agregado en el expediente un ejemplar del periódico, pero no hay elementos de prueba que realmente acrediten que ese periódico se haya distribuido dentro de la población de Chinameca y mucho menos que se haya realizado de manera anticipada a los periodos permitidos por la ley. Insisto, ante la falta de pruebas, desde mi punto de vista, me parece que se debe declarar la inexistencia de las infracciones denunciadas. Están a su consideración los proyectos, señor magistrado. Muchas gracias, señor magistrado. Pregunto si tiene algún comentario, señor magistrado. Entonces creo que los asuntos han sido muy bien explicados y bien expuestos en la cuenta, entonces le pediría que tome la votación, señor secretario, si es usted tan amable. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández, ponente en los asuntos de cuenta. Con los proyectos. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigal Aguilar. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, el proyecto de recurso de apelación número 81, así como el procedimiento especial sancionador número 49, ambos de este año han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de apelación número 81/2017 se resuelve, único, se revoca el acuerdo de la Secretaría Ejecutiva del OPLE por el que se desecha de plano el escrito de queja para los efectos señalados. En el procedimiento especial sancionador número 49/2017 se resuelve, único, se declara la inexistencia de las irregularidades denunciadas por las razones expuestas en la sentencia. Ahora le voy a pedir al secretario Jorge Gutiérrez Solórzano que dé cuenta conjunta con el recurso de apelación número 82, así como con el procedimiento especial sancionador número 50, ambos de este año turnados a la ponencia a cargo del señor magistrado doctor José Oliveros Ruiz. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el recurso de apelación 82 del presente año, promovido por el representante del Partido Verde Ecologista de México ante el Consejo General del Organismo Público Local Electoral en Veracruz, en contra del acuerdo del secretario ejecutivo de dicho organismo, emitido el 26 de mayo, donde omitió señalar que el partido actor cumplió lo ordenado por la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLEP. En las medidas cautelares dictadas dentro del procedimiento especial sancionador CG/CE/PES/PAN/136/2017 y su cuadernillo auxiliar CG/SE/CAMC/PAN/022/2017. Al respecto, la ponencia propone que dicho agravio resulta fundado por las siguientes consideraciones. De las constancias que obran en autos, se advierte que el 18 de mayo la Comisión de Quejas referida acordó la adopción de medidas cautelares en el asunto en comento, en cuyo resolutivo segundo ordenó al partido actor que en un plazo de 24 horas contadas a partir de su notificación
se abstuviera de promocionar la candidatura de Fidel Curi Grajales a través del emblema, colores, instalaciones, equipo o cualquier bien relacionado con la marca del equipo de fútbol Tiburones Rojos de Veracruz. En ese tenor consta en autos que el representante del partido actor presentó diversas constancias en las que informó al secretario ejecutivo del OPLEP las acciones adoptadas con la pretensión de que se le tuviera dando cumplimiento al ordenado en las medidas cautelares multicitadas, mismas que no fueron valoradas por la responsable, concluyendo de manera incorrecta que el actor incumplió con lo ordenado. Por las razones expuestas, se determina la ilegalidad del acuerdo impugnado, siendo conducente revocarlo en lo que fue materia de impugnación y ordenar al secretario ejecutivo del OPLEP que emita un nuevo acuerdo donde se determine que el Partido Verde Ecologista de México dio cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado por las citadas medidas cautelares, lo que deberá informar a este órgano jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes a que ello ocurra en los términos precisados en el proyecto. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador 50-2017, interpuesto por Martina Costa Rodríguez en su carácter de representante propietario del partido político Morena, en el Consejo Municipal con sede en Amatlán de los Reyes, Veracruz, quien denuncia al candidato del Partido Movimiento Ciudadano Álvaro Moreno Linares al cargo de presidente municipal del ayuntamiento aludido, así como al partido referido por culpa invigilando, por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña dirigidos al electorado de Amatlán de los Reyes, Veracruz, consistentes en la pinta de bardas, colocación de lonas, reparto de volantes, utilización de medios electrónicos que, a decir del quejoso, se efectuaron del 15 al 30 de marzo y la realización de un evento proselitista el 21 de abril. No obstante, del análisis de los elementos probatorios aportados por el denunciante, así como de la revisión de las diligencias efectuadas por el órgano sustanciador, para mejor proveer, únicamente fue posible constatar la pinta de una barda cubierta con pintura blanca, percibiéndose de manera tenue el nombre completo del candidato denunciado, acompañado de las frases precandidato y propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del Movimiento Ciudadano, lo que se robustece con los escritos de contestación de los denunciados, en las cuales reconocen haberla utilizado, entre otros elementos, durante el periodo de precampaña dirigida a militantes y simpatizantes del partido político Movimiento Ciudadano. De igual forma, aceptan la realización de dicho evento, aduciendo que consistió en un festejo al que en dicho momento el precandidato acudió como invitado, sin promover su imagen o solicitar el voto de los asistentes, sin que se tenga en autos prueba en contrario que desvirtúe su dicha. Por tanto, no es posible tener por acreditados los actos anticipados de campaña, pues no se desprende ningún elemento que permita desvirtuar la presunción de inocencia que opere en favor de Álvaro Moreno Linares. En consecuencia, la propuesta consiste en tener por inexistente las violaciones objeto de la denuncia y, por lo tanto, al no haberse acreditado la vulneración legal, a ningún fin práctico conduciría a analizar la probable responsabilidad del partido político Movimiento Ciudadano por culpa invigilando. En la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor licenciado. Cedo el uso de la voz en este momento al ponente en los asuntos para que haga las consideraciones que estime pertinentes. Muchas gracias, presidente. Magistrado Hernández, buenas tardes a todos. Pongo a su consideración estos dos asuntos, el RAP 82 y el PES 50, ambos de este año, en los que hay dos temas interesantes, porque aquí se está, en el primero de ellos, en el RAP 82, se está controvirtiendo un acuerdo de la Secretaría Ejecutiva, que, como se dijo en la cuenta, se refiere a las medidas cautelares ordenadas en el asunto del procedimiento especial sancionador incoado contra Fidel Curi Grajales y los partidos Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista de México. ¿Qué es lo que pasó en este caso? El Partido Verde se queja ante este tribunal porque no se dio o no se tuvo por cumplido lo ordenado por la autoridad en las medidas cautelares. ¿Y eso qué significa? Que hay una omisión que se le atribuye al partido y el parte de los agravios van encaminados a demostrar que, primero, no se le ordenó informar sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, sino que solo se le vinculó a ellas. Y segundo,
que en este caso fue diligente, a pesar de que no tenía ese deber, esa obligación, fue diligente la autoridad. Por tanto, en el proyecto se está proponiendo revocar el acuerdo controvertido en lo que fue materia de impugnación y ordenar al secretario ejecutivo que emita otro donde tenga por cumplido el deber impuesto al partido político actor en las medidas cautelares, más allá de que no pasa por alto para este tribunal que solamente se ordenó de manera expresa informar a Fidel Curí Grajales y al Partido Revolucionario Institucional, no así al Partido Verde Ecologista de México. Por cuanto hace al PES 50, en este caso, como ya se dijo de manera detallada en la cuenta y no voy a repetirlo, solamente se tuvo por acreditada propaganda que se colocó válidamente en el periodo de precampaña y no hay pruebas de que se hayan realizado actos anticipados como aduce el denunciante. De manera que al ser la conducta motivo de este procedimiento la actualización de supuestos actos anticipados de campaña, y aunque se denuncian toda una serie de actos como pinta de bardas, como el hecho de que se hayan colocado lonas, etcétera, esto no es suficiente, el material probatorio, para acreditar los actos anticipados de campaña. De manera que en el proyecto, señores magistrados, se propone establecer la inexistencia de las violaciones aducidas. Es cuanto. Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, cedo el uso de la voz si tiene algún comentario que hacer. Creo que la cuenta ha sido extensiva y tampoco tendría yo mayor comentario en virtud de que se atendieron las consideraciones que hizo la ponencia a mi cargo. Entonces le pido que tome la votación, señor secretario, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. Con los proyectos. Magistrado José Olivero Ruiz, ponente en los asuntos de cuenta. Son mis propuestas. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar. A favor de los proyectos. Magistrado presidente, el recurso de apelación número 82, así como el procedimiento especial sancionador número 50, ambos de este año, han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el recurso de apelación número 82/2017 se resuelve: primero, se revoca el acuerdo impugnado en lo que fue materia de la impugnación. Segundo, se ordena al secretario ejecutivo del Consejo General del Organismo Público Local Electoral de Veracruz reponer el procedimiento especial sancionador respectivo en lo que fue materia de la impugnación para efecto de que se emite un nuevo acuerdo donde se determine que el partido actor dio cumplimiento en tiempo y forma al ordenado en términos del considerando. Respecto del procedimiento especial sancionador número 50 2017 se resuelve: único, se declaran inexistentes las violaciones objetos de la denuncia. Ahora voy a ceder el uso de la voz al licenciado José Luis Bielma Martínez para que dé cuenta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 294 de este año, turnado a la ponencia a mi cargo. Con la autorización de los señores magistrados, el asunto con el que se da cuenta corresponde al juicio ciudadano 294 de este año, interpuesto por Manuel Gerardo Alvarado López en su carácter de militante del Partido Acción Nacional e integrante del grupo homogéneo denominado Acción Juvenil, quien controvierte la aplicación de diversos artículos del Reglamento de Acción Juvenil en la porción que establece la edad de membresías del grupo homogéneo Acción Juvenil del citado Instituto Político y del Manual de Operaciones, Procedimientos y Lineamientos Generales de Acción Juvenil, al no establecer la obligación de realizar la convocatoria para la renovación de manera supletoria. En sus respectivos informes circunstanciados, los órganos señalados como responsables, Secretaría Estatal de Acción Juvenil, Comité Directivo Estatal y Secretaría Nacional de Acción Juvenil, hicieron valer diversas causales de improcedencia relativas a la falta de interés jurídico del enjuiciante y el no agotamiento de los recursos internos, cuestiones que fueron desestimadas porque el actor sí cuenta con un interés jurídico en virtud de ser un militante del Partido Acción Nacional que deseaba postularse como secretario estatal para el periodo 2016-2018. Por cuanto hace al principio de definitividad, al ser claro que el actor acude en esta vía, entre otras cuestiones, a impugnar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de normas generales del instituto político citado,
En el proyecto se propone efectuar el estudio conforme a las reglas de control de constitucionalidad y convencionalidad, mismo que corresponde a los órganos jurisdiccionales en sus respectivos ámbitos de competencia, en el caso específico, a este Tribunal Electoral de Veracruz, tal como lo disponen los artículos 1 y 133 constitucionales y 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de ahí que no sea posible reencauzarlo a la instancia partidista, máxime que, en su informe circunstanciado, el propio Comité Directivo Estatal reconoce que el Instituto Político carece de facultades para conocer de inaplicaciones de normas. El actor, en esencia, señala los siguientes agravios. Primero, reclama la inconstitucionalidad de los artículos 2, 5, 11, 15, 28 y 41 del Reglamento de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional por establecer como jóvenes a los miembros de 26 años, contrario a lo dispuesto por los tratados internacionales y las normas legales mexicanas, que consideran que, por la importancia estratégica para el desarrollo del país, la población comprendida entre los 12 y 29 años debe ser considerada como joven. Segundo, le agravia lo establecido en el artículo 58 del Reglamento de Acción Juvenil, así como el 14 del Manual de Operaciones, Procedimientos y Lineamientos Generales de Acción Juvenil, debido a que afecta la certeza jurídica por la discrecionalidad conferida a la Secretaría Nacional de Acción Juvenil y al Comité Directivo Estatal para convocar a la Asamblea Estatal y elecciones de dicha organización, ya que establece la obligación de convocar a la Asamblea al secretario estatal, pero no dispone como obligación del Comité Estatal o de la Secretaría Estatal hacer la convocatoria supletoria. Tercero, que al ser aplicable de manera analógica a las secretarías estatales y municipales de acción juvenil, lo dispuesto por el artículo 11 del reglamento respecto a que se debe realizar la convocatoria para la renovación de la Secretaría de Acción Juvenil en el segundo semestre de las elecciones, el cual corresponde con el periodo de renovación 2016, solicita que se realice una interpretación conforme a los miembros de Acción Juvenil, en el sentido de que para la convocatoria y elección de que se realice, se deberá tener por legitimados a todos aquellos miembros de la organización que al momento de iniciar ese periodo tengan 25 años de edad. En el proyecto se propone declarar fundados y suficientes para que el actor alcance su pretensión los conceptos de agravios marcados como segundo y tercero antes mencionados. Si bien lo ordinario, por cuestión de metodología, sería realizar en primer término el estudio de inaplicación, dado el sentido que se propone y como se ha señalado, toda vez que el actor alcanza su pretensión, se estima innecesario entrar al estudio de los demás motivos de agravio, tal como se explica a continuación. En primer orden, porque efectivamente los artículos 11 y 158 del Reglamento de Acción Juvenil, así como el 14 del Manual de Operaciones, Procedimientos y Lineamientos Generales, otorgan un gran margen de discrecionalidad para celebrar la Asamblea Estatal en el que se elija al secretario estatal y ello resulta perjudicial a quien desee postularse a dicho cargo y que cumpla los 26 años de edad dentro del plazo señalado. Esto es durante el segundo semestre del año en que se lleve a cabo la elección, o sea, 2016, como lo establece el artículo 11 del reglamento, aplicable al caso en estudio por analogía y por excepción al tratarse de una coincidencia del supuesto con el proceso ordinario de la entidad. Además, el artículo 58 del reglamento en cita sí establece la obligación de la Asamblea Estatal de reunirse cada 2 años, siendo una de sus finalidades emitir la convocatoria para la renovación de las multicitadas Secretaría Estatal, con una anticipación mínima de 30 días a la fecha de conclusión del periodo de la Secretaría Estatal. Se impone la obligación de ser comunicada la citada convocatoria a todos los miembros de Acción Juvenil por conducto de las secretarías municipales y su correspondiente publicación en los órganos de difusión del partido, cuestión que evidentemente no ha ocurrido. Al efecto, los órganos responsables intentan excusarse de su inactividad con hipótesis contenidas en su propia normatividad. Sin embargo, del análisis de la misma, es claro que sí se prevé la posibilidad de que el proceso de renovación
se realice durante un proceso electoral, siendo las únicas limitaciones la no coincidencia con los periodos de campaña o el periodo interno de selección de candidaturas. Y en el caso de que la convocatoria se pospusiese porque el periodo de conclusión del encargo se dé dentro de los 3 meses antes de un proceso electoral, debe emitirse el acuerdo respectivo a efecto de no dejar en incertidumbre e indefensión a quienes aspiren a la Secretaría, sin que al efecto los responsables emitieran el acuerdo correspondiente. Así las cosas, el proceso de renovación debió iniciar en el mes de septiembre del año próximo pasado. La convocatoria debió publicarse 30 días antes de conclusión del cargo del secretario en turno y la renovación o toma de protesta debió ocurrir el 23 de noviembre del año 2016. De ahí que, al existir una omisión de los órganos responsables de realizar la Asamblea Estatal, de emitir la convocatoria y en general el proceso de renovación de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil, cuando existe un requisito de edad máxima para contender, incluso pertenecer a la organización juvenil del partido, es que resultan fundados los agravios aducidos por el actor. Sin embargo, no se puede afirmar que las normas sean por sí mismas inconstitucionales, toda vez que deben ser objeto de una interpretación conforme en su aplicación en el caso. La interpretación que más favorece a los miembros de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional es que para las convocatoria y elección que al efecto realice el Partido Acción Nacional, misma que deberá llevarse a cabo a más tardar 30 días siguientes a la jornada electoral constitucional, como lo dispone el párrafo segundo del artículo 11 del Reglamento de Acción Juvenil, se deberá tener por legitimados a todos aquellos miembros de la organización que al momento en que debió realizarse el proceso electivo y la correspondiente renovación, es decir, del 22 de septiembre de 2016 al 22 de noviembre de 2016, hayan tenido 25 años de edad, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que cumplan o hayan cumplido la edad máxima, es decir, los 26 años en la fecha de la emisión de la convocatoria y elección. Con dicha interpretación extensiva de los preceptos en cuestión, se otorga certeza en la aplicación de la norma al reconocerse el derecho a participar en la elección del cargo en cuestión a todas aquellas personas que en la fecha en la que debió realizarse el proceso de elección y renovación de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil cumplan los 26 años de edad, con independencia a la fecha en la que se lleve a cabo la convocatoria y elección. De no interpretarse así, podría darse el caso de que el derecho a participar en la elección no estuviera sustentado en la edad de los aspirantes, sino que dependería de la fecha en que se emita la convocatoria, la cual redundaría o implicaría una desigualdad en el derecho de participación para los participantes, no obstante que, en algún momento del periodo de elección, se cumpliera el requisito de edad. En el entendido de que, en conformidad con lo establecido en el citado reglamento, quienes accedan al cargo en esas condiciones permanecerán en el mismo hasta concluir su periodo, sin importar la edad que tengan al finalizar el mismo. Por lo anterior, en el proyecto se propone reconocer el derecho del actor Manuel Gerardo Alvarado López, quien se ostenta como militante y miembro de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional, de participar en la elección de la persona titular de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, señor secretario. Pues bien, señores magistrados, a efecto de no ahondar mucho en el asunto, que ya se dio cuenta, únicamente quisiera mencionar las siguientes cuestiones. Primero, creo que estamos ante un asunto que tiene que ver con el ejercicio de los derechos político-electorales de afiliación, en el que el ciudadano acude ante este órgano jurisdiccional a demandar ese derecho para integrar los órganos del instituto político y del grupo juvenil al que pertenece, cuestión que considero relevante y que muestra el interés de las juventudes por este ejercicio y por la garantía plena de los derechos ciudadanos. Aquí vemos que se reclaman cuestiones de constitucionalidad y convencionalidad de normas en las que a su consideración existen restricciones relativas a la edad, mismas que considera discriminatorias debido a la prevalencia de otras normas, parámetros, estudios y consideraciones emitidas tanto por el Legislativo Federal Nacional como por diversos organismos internacionales especializados en materia de juventud, en los que la edad para que una persona sea considerada entre joven
oscila entre los 10 y 29 años de edad, y en el caso del instituto político al que él pertenece establece una edad máxima para formar parte de este grupo como 26 años. Al efecto reclama específicamente la omisión de esta emisión de la convocatoria para realizar el proceso de renovación de la dirigencia juvenil estatal denominada Secretaría Estatal, y cuyo principal requisito es precisamente la edad. Ahora bien, lo ordinario en estos asuntos que tienen que ver con cuestiones intrapartidistas sería reencauzarlo a la instancia de justicia interna. Sin embargo, como ya lo hemos dicho, el actor envía y impugna por la vía del juicio ciudadano cuestiones de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales, mismas que de acuerdo con las reglas establecidas en los artículos 1 y 133 de la Constitución, así como el 1 y 2 de la Convención Nacional, la Convención Americana de Derechos Humanos, creo que corresponde a las autoridades jurisdiccionales en el respectivo ámbito de nuestra competencia, a través de este control difuso o concreto, para que lo que se proponga podamos asumir la competencia plena de este estudio. Otro punto que quiero señalar es que también lo ordinario sería realizar el estudio de la inaplicación de las normas planteadas en el agravio primero. Sin embargo, a solicitud de la ponencia, señor magistrado Oliveros, es que nosotros ceñimos la actuación de este órgano y de mi potencia a lo mandatado por la jurisprudencia, específicamente en la que dice cuáles son los pasos a seguir en el control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos, que nos establece que estas autoridades, al ejercer el control de constitucionalidad sobre una norma o normas que se estiman contrarias al texto fundamental, se debe realizar a través de una serie de pasos antes de llegar a la inaplicación de una norma. Y en este sentido quisiera mencionar que estos pasos que deben seguirse son que la interpretación conforme en sentido amplio se debe interpretar en el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas en lo que es su protección más amplia. La interpretación conforme en sentido estricto significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos y la inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Es por eso que nosotros, a solicitud de lo que platicamos, es que no hacemos primero la inaplicación de la ley, sino hacemos una interpretación conforme en lo que es más benéfico para el justiciable. En el caso concreto, consideramos que sí es posible realizar esta interpretación que resulta más favorable, como ya se ha señalado en la cuenta, y al declararse fundados los agravios segundos y terceros con los cuales el actor ya alcanzó su pretensión, es decir, la garantía de participar en este proceso de renovación de la referida Secretaría Estatal de Acción Juvenil, consideramos que ya es innecesario entrar al estudio de los demás motivos de agravio, porque en nada va a influir en el sentido de la propuesta que presentamos. Y es por ello que estamos privilegiando ese derecho a integrar estos cuadros juveniles y estamos considerando fundados para efecto de que se emite esta convocatoria y que él pueda participar. No estamos diciendo que él tiene derecho a quedar como parte de esta secretaría, pero sí tiene el derecho a participar y que se le reconozca. Por mi parte sería la propuesta, señores magistrados. No sé si tengan alguna consideración que hacer, señor magistrado. Adelante, señor magistrado, tiene uso de la voz. Sí, gracias, señor presidente. Es un tema, como muchos que se han tratado en esta mesa, de relevancia, sobre todo si tomamos en consideración que lo referente al control de convencionalidad y constitucionalidad para los tribunales locales es relativamente novedoso porque debemos recordar que, derivado de las jurisprudencias de 2002, le fue vetada esta facultad por parte de la Suprema Corte de Justicia, y es hasta 2011, con la reforma al artículo 1 constitucional, donde todas las autoridades, aquí recalco este concepto, todas las autoridades estamos obligados a realizar una interpretación conforme a la Constitución. Y
desde este punto de vista, si en materia electoral nosotros hemos establecido que los partidos políticos, si bien formalmente no son autoridades, materialmente sí lo son. Entonces, desde mi punto de vista, considero que el proyecto hace un análisis bastante exhaustivo sobre el tema de la aplicación o interpretación conforme, etcétera, etcétera, sobre normas internas de un partido político, pero no creo que sea viable que nos ocupemos de este tema por cuestiones de procedibilidad. Me explico. Ya en anteriores juicios para la protección de derechos político-electorales del ciudadano que tienen que ver con la vida interna de los partidos, fuimos muy contundentes en señalar que este tribunal respetaría hasta donde sea posible el tema de la vida interna de los partidos políticos. Es más, de que se tenía que garantizar la observancia de los procesos internos. Y máxime cuando los medios de impugnación o los recursos intrapartidistas no son un capricho del propio partido, sino que obedeció a una interpretación que vino realizando la Sala Superior para obligar a los partidos políticos a establecer dentro de su normatividad interna mecanismos de resolución de sus casos que tienen que ver con esto, con la vida interna. Entonces, no es un capricho que tengan que agotarse los medios intrapartidistas, sino que es una obligación legal, constitucional y también jurisprudencial. Entonces, si en asuntos que tienen que ver con candidaturas, con precandidaturas, a pesar de lo corto en los tiempos, en los plazos, por estar inmersos en un proceso electoral, fuimos garantes de los procedimientos intrapartidistas, desde mi punto de vista y con el debido respeto del ponente, con mayor razón tendríamos que hacerlo en un asunto que no guarda relación con el proceso electoral, con independencia de si existe o no omisión. Para mí, más que analizar el fondo de la cuestión planteada, se debió advertir que en el caso concreto se omitió agotar el recurso de reclamación previsto en el artículo 89.4 de los estatutos generales del partido político, en este caso involucrado. No es obstáculo el que se argumente que se viene alegando control de convencionalidad y constitucionalidad. Creo que si bien los únicos facultados para desaplicar normas o leyes o preceptos que se consideren contrarios a la Constitución o a los tratados internacionales son los órganos jurisdiccionales, el artículo primero es muy claro: todas las autoridades están obligados a interpretar conforme a la Constitución. La desaplicación, posiblemente los partidos políticos estén impedidos para hacerlo, pero la interpretación sí lo pueden hacer. La interpretación conforme a la Constitución, por supuesto que los partidos políticos, los órganos intrapartidistas encargados de la aplicación de las normas intrapartidistas, tienen que interpretar sus normas conforme a la Constitución, conforme a los tratados internacionales. Entonces, en el caso concreto, no era obstáculo el hecho de que se venga alegando el control de convencionalidad e inconstitucionalidad para superar vía per saltum, aunque no se diga, pero es lo que se está haciendo, se está brincando en la instancia intrapartidista y entrar al fondo del asunto. Yo respeto el proyecto, al ponente, pero insisto, no había causa para que de manera directa este tribunal analizara la pretensión del militante de Acción Nacional respecto de Acción Juvenil de este partido. Y prueba de ello es que en el proyecto no se realiza el control de constitucionalidad por vía de desaplicación de una norma, sino que, como bien lo explicó el magistrado presidente, se buscó una interpretación conforme a los intereses del militante.
Entonces, creo que no había obstáculo para que se agotara el principio de definitividad en el caso concreto y que después de que los partidos políticos se pronunciaran al respecto, los órganos intrapartidistas, pues ya determinar si había un agravio, subsistía el agravio o no, para analizar el fondo de la cuestión planteada. Al margen de lo anterior, me genera mucho temor o alguna situación el que este tribunal local pretenda realizar una interpretación constitucional sobre disposiciones que van más allá del ámbito local. Se está realizando una interpretación constitucional sobre disposiciones emitidas por un partido político nacional que en su momento fueron revisadas por el Instituto Nacional Electoral o en su momento por el IFE. El artículo primero también es muy claro y la jurisprudencia también, la tesis 4/2014 de la Sala Superior es muy clara en el sentido de sostener que la interpretación constitucional solo se debe realizar en el ámbito de la competencia. Es decir, los tribunales locales solo lo pueden hacer sobre normas locales. Aquí, aunque se trata de un partido político, pero la norma estatutaria o la norma que se está interpretando constitucionalmente es de carácter nacional. Entonces, si hay coincidencia entre los tribunales locales, qué bueno que existan 32 criterios sobre una norma nacional en el mismo sentido, pero ¿qué pasaría si cada tribunal se pronunciara en distinto sentido sobre una misma norma? Tendríamos hasta 32 interpretaciones. Creo que ese es el sentido de la tesis que establece que los órganos jurisdiccionales electorales pueden inaplicar normas jurídicas estatales contrarias a la Constitución. Estatales, no así las nacionales. Y en el caso concreto se pretende hacer una interpretación constitucional de una norma reglamentaria de un partido, pero que es de naturaleza nacional. Entonces vería con mucho cuidado ese tema que se está utilizando. Finalmente, no puedo acompañar el proyecto porque en los efectos se reconoce un derecho al ciudadano participar en un proceso interno del partido político. Reconocer un derecho cuando estamos estableciendo que todavía no hay convocatoria me parece un exceso. O sea, reconocer a alguien que puede participar en un proceso interno cuando no sabemos ni siquiera cuáles son los términos de la convocatoria, creo que ya estamos un poquito saliéndonos de la litis. Si hay una omisión, pues sería ordenar que se cumpla con la cuestión estatutaria, es emitir la convocatoria. Y será el órgano intrapartidista el que determine si esta persona cumple o no con los requisitos que establece el acto emanado de la resolución. Pero ya desde este momento reconocer que esta persona con o sin convocatoria tiene derecho a participar en un proceso interno de selección de una dirigencia juvenil se me hace un poco difícil de acompañarlo. Por estas razones, en caso de que este proyecto sea aprobado por la mayoría, pues señor presidente, con el debido respeto que merece su ponencia, yo emitiría un voto particular. Muchas gracias, señor magistrado. Respetable y entiendo su postura. Adelante, señor magistrado, se habla a la voz. Muchas gracias, presidente. Sí, voy a intervenir exclusivamente en relación con el JS 294, porque estimo de suma relevancia el hecho de que nos ocupemos de proteger y tutelar un derecho de un militante que señala que la omisión partidista le causa una violación a su derecho de ser, en este caso, votado para un cargo de elección partidista o a un cargo de dirigencia partidista, en el que
Yo adelanto que acompaño la propuesta. ¿Por qué? Porque se propone dejar a salvo el derecho de Manuel Gerardo Alvarado López de participar en la elección para designar al titular de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional. No soslayo que se trata de un tema complejo. ¿Por qué? Porque efectivamente se trata de la interpretación del estatuto partidista de un reglamento, pero aplicado al ámbito estatal. Esto es, insisto, la elección del secretario estatal de Acción Juvenil en el Estado. He de resaltar aquí que la pretensión del actor, y aquí es muy importante, ¿qué es lo que quiere el actor? Y estamos en un JDC, tenemos que ser, siempre lo hemos dicho, en esta interpretación progresiva de este tribunal, tuteladores del derecho de los ciudadanos. Eso es lo que justifica la actividad del tribunal. Nos debemos a los ciudadanos a proteger sus derechos políticos. Y es el caso. Aquí hay un ciudadano que está pidiendo que ante la omisión de que se emita una convocatoria para renovar la Secretaría Estatal de Acción Juvenil, no obstante que a la fecha en que debió emitirse él cumplía con el requisito de la edad, pues ahora le causa un perjuicio esa omisión porque ya no tiene más esa edad. Entonces, considero que aun cuando las autoridades, los órganos partidistas responsables, el Comité Directivo Estatal, así como las Secretarías Estatal y Nacional de Acción Juvenil, manifiestan en sus informes que se encuentran impedidas para emitir la convocatoria derivada del curso del proceso electoral que inició el 10 de noviembre del año pasado, de conformidad con el artículo 38 del Estatuto del PAN, y que con base en ello pretenden justificar que se haya pospuesto la convocatoria. No obstante, yo coincido con el proyecto que, pues si bien hay esa circunstancia de que estamos en un proceso electoral, también hay una omisión clara del deber de emitir un acuerdo en el cual se defina el nuevo plazo para emitir la convocatoria. Hemos dicho siempre también que vamos a respetar la determinación de los partidos políticos, pero su actuar no puede ser arbitrario. Y si su propia normatividad interna les impone la obligación de emitir un acuerdo para definir el plazo en el que van a emitir la convocatoria, me parece que no podemos pasar por alto esa circunstancia, porque hacerlo convalidaría un actuar, insisto, arbitrario y por ende ilegal. De ahí, al existir esa omisión de expedir la convocatoria y en general de desarrollarse el proceso de renovación de esa secretaría, además de que existe un requisito de edad máxima para contender, que insisto, le afecta al actor, porque como se hace en el proyecto, todo el ejercicio del calendario como debió seguirse este proceso de renovación, cuando debía salir la convocatoria y hacer todo el proceso, él cumplía con la edad que exige de 26 años el reglamento de acción juvenil. En ese sentido, coincido también que en el caso no nos estamos ocupando del control de convencionalidad, porque no es necesario en este caso. O sea, de las propias normas se puede realizar una interpretación que beneficie el derecho fundamental del militante a ocupar un cargo de dirección partidista. No hacerlo sería incurrir en una petición de principio, en un vicio de petición de principio. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo, oye, tribunal, encárgate de vigilar la constitucionalidad y convencional de esta disposición, y nosotros entramos al estudio basados en esa pretensión. Si bien en el proyecto se justifica por qué no hay que recurrir a hacer el ejercicio de control de convencionalidad, lo cierto es que alcanza para proteger su derecho de participar en este proceso de selección interna con la mera interpretación de mayor beneficio. ¿Y cuál es esta? Que se le debe tener por legitimado para participar en dicho proceso. Pues por un lado, la omisión de emitir la convocatoria no le es imputable
toda vez que al momento en que debió realizarse el proceso electivo y la correspondiente renovación, es decir, el 23 de noviembre del año pasado, él sí cumplía con el requisito de la edad de tener menos de 26 años, tomando en consideración que conforme a lo establecido en el artículo 10 del Reglamento de Acción Juvenil, quien acceden al cargo cumpliendo el requisito de edad pueden permanecer en el encargo hasta concluir su periodo, sin importar la edad que tenga al finalizar. Finalmente, y como dije al inicio, insisto, nosotros debemos velar por restituir el derecho fundamental que se aduce violado. Y en el proyecto me parece que sí en los efectos y en la propuesta de resolutivo, sí se prevé esto, porque hacemos algo muy puntual y se plantea reconocer el derecho de Manuel Gerardo Alvarado López de participar en la elección de la persona titular de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil del PAN, y se prevé que la convocatoria deba emitirse dentro de los 30 días siguientes a la jornada electoral de este proceso, para que él pueda participar y ejercer ese derecho que este tribunal está tutelando. Por estas razones, coincido con la propuesta, señores magistrados. Muchas gracias, señor magistrado. Pues entonces creo que vamos a tomar la votación, señor secretario. Un asunto complejo, un asunto difícil, pero creo que hay que tomar la votación. Con su autorización, magistrado presidente, consulto a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. En contra del proyecto, por lo que en su momento presentaré voto particular. Magistrado José Oliveros Ruiz. A favor del proyecto. Magistrado presidente Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en el asunto de cuenta. Es mi propuesta. Magistrado presidente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 294 de este año ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Javier Hernández Hernández, quien ha anunciado la emisión de voto particular. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 294, diagonal 2017, se resuelve: único, se reconoce el derecho de Manuel Gerardo Alvarado López de participar en la elección de la persona titular de la Secretaría Estatal de Acción Juvenil del Partido Acción Nacional, cuya convocatoria deberá emitirse dentro de los 30 días siguientes a la jornada electoral del proceso de 2016-2017 en los términos precisados en la presente ejecutoria. Finalmente, señor secretario, dé cuenta con los criterios obligatorios aprobados por el Pleno de este Tribunal Electoral. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, en atención al ordenado del acuerdo tercero del acuerdo plenario de fecha 7 de junio del año que transcurre, así como en atención a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito dar cuenta con los siguientes 10 criterios obligatorios, cuyos rubros son los siguientes. Primero, nuevo escrutinio y cómputo es una medida excepcional que solo procede por causa prevista en la legislación local. Segundo, recurso de inconformidad. Para ser efectivo el derecho humano de acceso a la justicia, debe ampliarse la vía contra cómputos distritales en elección del o la titular del Poder Ejecutivo del Estado. Tercero, recurso de apelación. Para ser efectivo el derecho de acceso a la justicia, debe ampliarse la vía en contra del acto o resoluciones emitidas por la Secretaría Ejecutiva del organismo público local electoral del Estado de Veracruz. Cuarto, queja. La omisión de los órganos partidistas en su trámite y resolución vulnera el derecho humano de acceso a la justicia de sus militantes. Quinto, cómputos distritales de diputados por ambos principios. Procede su impugnación a través del mismo recurso de inconformidad. Sexto, recuento total o parcial de votos es improcedente ante la autoridad jurisdiccional respecto de casillas recontadas administrativamente cuando no se precise el error que subsiste. Séptimo, competencia. Corresponde al Tribunal Electoral de Veracruz conocer de la omisión de pago o remuneración económica de los integrantes de los consejos distritales y municipales del organismo público local electoral del Estado de Veracruz. Octavo, proceso de selección y designación de integrantes de los consejos municipales. El desempeño sobresaliente en alguna de sus etapas por parte de quien aspira a un cargo no asegura su designación. Noveno, multas. Destino de los recursos obtenidos por este concepto cuando sean impuestas en resoluciones relacionadas con el ámbito local. Y décimo, medio de impugnación intrapartidario, caso en el que su desistimiento no constituye una renuncia al derecho de acción y acceso a la justicia partidaria. Es la cuenta de los criterios obligatorios, magistrado presidente, señores magistrados. Señores magistrados, pregunto si tienen alguna intervención que hacer. Adelante, señor magistrado. Sí, me parece que con los criterios que ha dado cuenta el secretario, se recopila toda aquellos criterios y aquellas discusiones
que se tuvieron en el proceso electoral pasado y que ahora dan como fruto justamente establecer decisiones que tomó este tribunal y que implican directrices vinculantes para las autoridades administrativas electorales del Estado en todos sus ámbitos, tanto distrital como municipal, así como a nivel central, de lo que creo que resultará justamente en dar mayor certeza al desarrollo de los procesos electorales y a los criterios que este tribunal ha emitido siempre con ese espíritu progresivo de protección de derechos fundamentales y de respeto absoluto a los principios electorales en la materia. Por eso me congratulo, porque es un esfuerzo de los integrantes de este pleno, así como del personal jurídico que ha participado en la emisión, que son los precedentes de estos criterios obligatorios, y celebro que en este día, 8 de junio de 2017, se aprueben 10 criterios más, además del primer criterio obligatorio que se aprobó en fecha pasada. Muchas gracias. Muchas gracias. En consecuencia, con fundamento en el artículo 386 del Código Electoral Local y en relación con los artículos 169 y 170 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, se aprueban y se declaran obligatorios los criterios con el rubro y textos que han sido descritos. Y en ese tenor, primero, se ordena al secretario general de Acuerdos que lleve a cabo la notificación al organismo público local electoral de Veracruz y este, a su vez, dentro del ámbito de sus atribuciones y de manera inmediata, notifique a los consejos municipales respectivos, ambos en su calidad de autoridades electorales, quienes deberán cumplir con lo dispuesto en los criterios previamente aprobados al encontrarse obligados a su observancia y aplicación. Segundo, publíquense los criterios obligatorios en la Gaceta Oficial del Estado. Así, finalmente, al haber agotado el análisis y resolución de los asuntos que fueron objeto de esta sesión pública, siendo las 13 horas con 54 minutos de esta fecha, se da por concluida la misma. Muchas gracias.